Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Les agradezco que hayan tomado un tiempo. ¿Sí? Bueno. Que hayan tomado un tiempo para estar aquí congregados en un tiempo en la iglesia. Y la verdad es que hoy quiero que nosotros, algo que está... Siempre tengo cosas en mi corazón, se fijan que les tengo inquietud, tengo con este tipo de cosas, como que de por sí soy inquieto. No sé si mi hijo se parece a mí o yo a él, pero bueno, estamos inquietos. Miren, hoy vamos a hablar acerca de avivar el don que Dios nos ha dado. Eso es una parte muy importante. Ya hemos estado hablando de, obviamente, Jesús, nuestro modelo a seguir, que fue nuestra primera clase. Está en el YouTube, está también la clase del carácter del servidor, qué carácter debemos de tener, como para repasar un poco. También todo lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Dios, por favor, en esa parte es importante. Y el servidor debe leer la palabra de Dios. Y hemos estado viendo obedecer la palabra de Dios. Y hemos visto también, Dios nos da dones para servir en diferentes áreas. Esa fue la clase 6. Y hoy vamos a ver el don que Dios te ha dado, avívalo, ¿no? Por favor, el don que Dios te ha dado, dedícate también a avivarlo. Fíjense que es una responsabilidad, hermanos, poder estar viendo el tema de avivar lo que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros no somos conscientes de eso, es muy común que la gente diga, ya tengo un don, y entonces se sienta muy alta, muy indispensable, o no sé cómo, pero es nuestra responsabilidad avivar el don. Primero que nada, ya con todos estos títulos que hemos dicho, yo supongo que han podido ver las clases en YouTube, son para eso. No sé quién más las está viendo, pero alguien más las está viendo. No sé si se han dado cuenta, creo que le está sirviendo a alguien. Pero espero que Restauración Cristiana y los que no pueden venir aquí lo vean, por favor, porque si ya vimos estos 7 puntos, ya usted debe de decir, todo lo que hago es para Dios, todo lo que leo es para mi Señor, voy a leer y voy a obedecer y voy a adorar a mi Señor. Entonces, ahora vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 3, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios. Y esto no debemos de perderlo de vista. 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 13. Son los dones espirituales. Si yo le digo, aviva el don que Dios te ha dado, nosotros tenemos diferentes dones. Dios te puede dar el don de profecía, de palabra, de enseñanza, te puede dar el don también de sanidad, o no sé, diferentes dones. Pero vamos a ver la palabra de Dios, porque alguna vez me topé con una persona que me dijo, yo tengo el don de adivinar lo que te va a pasar. Y dije, órale, mamá, ¿y ese don, dónde lo sacaste, no? Nada más era un asunto que se sentía muy indispensable la señora, ¿no? Más bien yo decía, pues ha de ser medio bruja, ¿no? Perdón por la expresión, pero y ella creía que era un don. Pero entonces la Biblia dice, no quiero que seas ignorante, hermanos, capítulo 12, versículo 1, acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis esto? Que cuando eras gentiles se extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De entrada, si tú reconoces a Dios como Señor, o sea, no de que sí, es mi Salvador, sino que dices sí, como cuando conocí a Alfredito, me llamó mucho su atención, primero Dios y bendito Dios, y siempre en su boca, eso está bien, pero si tú lo declaras, más que por un asunto de creencia y está en tu corazón, es porque el Espíritu, el neuma de Dios, te permite hacer eso y declararlo. Como servidores tenemos que tener claro esta parte. Nadie que llame por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahora bien, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ok? No hay muchos señores porque haya muchos ministerios. No hay muchos señores, obviamente, porque haya diversidad de dones.
el Espíritu y el Señor es el mismo. Entonces, ¿a quién servimos? A un solo Dios. Yo sé que vamos a tocar en estas clases muchos versículos que seguramente ya hemos hablado, pero la verdad es que el servidor tiene que tenerlo muy claro. ¿Y sabes en qué momento lo pones en práctica? Aun cuando no estaba previsto en el guión del evento. Ya, listo, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Que estaba previsto en este evento que íbamos a tener un tiempo de alabanza, que ni mí haya pasado y que haya cantado. ¿Sabes? Es un corazón estar dispuesto. ¿Lo hacen mejor que todos nosotros? No. ¿Nos hacen mejores que ella? No. Simplemente el servidor debe estar dispuesto a ministrar. Ahora entiendo que puede haber problemas técnicos, no sé, no lo tengo, no me lo sé, o sea, pero un servidor se tiene que preocupar por leer y vivir la palabra. Yo leo la Biblia al menos en 3 formas. De cabeza, no me sé. ¿Qué dice? No sé, pero no manches. Yo la leo para nutrirme de Dios. Yo la leo porque quiero, porque es así como comer, como tomar mi postre, como ver un partido de fútbol al que realmente no soy fan. Es puro choro, aunque ver una película, como comer, como dormir, es parte de mi día a día, leer la palabra de Dios. Y yo no considero, ya lo leí, ya me lo sé, yo ya hice un lado ese tiempo, yo tengo que avivar el don de Dios que está en mí. Y si tengo que reconocer que viene de parte de Dios, eso me hace sentir más que ustedes, no, ni Dios lo mande, ni Dios lo permita, pero es mi responsabilidad avivar eso. ¿Sí me estoy entendiendo? Entonces, hay gente que llega y dice, ¿alguien ha ido a un concierto alguna vez? Si levanta la mano, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se siente cuando ya estás en tu lugar? Dices, de aquí no me mueves, ¿no? Y ya agarré el lugar, así no un poco tu don. Hay gente que llega, se siente en un lugar, está buscando servir a la iglesia y dice, yo de aquí soy. ¿Y sabes cómo te das cuenta que te estás secando? Cuando tú dices, yo soy, ¿no? Y hago mi grupito y yo no muevo, yo no hablo, y ten cuidado porque nuestra humanidad sale a flote, todos nos pasa. Pero avivar el don de Dios tiene que ver con ser un servidor. Fíjate, vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo 1:6, por favor. Segunda de Timoteo, por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 1:6. Dios ya le acaba de dar a Adri el ministerio del video, ¿verdad? Gracias por dejarlo aquí. Segunda de Timoteo 1:6, es que nos está ayudando. Vea lo que dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Por muchos de ustedes hemos orado. ¿Se acuerdan cuando hemos pasado? Cuando oraron por nosotros, no es poca cosa. A lo mejor algunos lo hicimos en su casa, a lo mejor algunos lo hicimos aquí, en muchas circunstancias, pero cuando alguien oró por ti, dice la Biblia, aviva el don de Dios, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Vea usted lo que dice la Biblia aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Tienes que avivar el don de Dios que Él te ha dado. Ahora, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, tú ya tienes gracia de Dios antes de que llegaras a esta iglesia, antes de que fueras útil o fuéramos útil para algo. Yo cuando leí este versículo, déjenme hablarles de otra persona que siempre me es mejor o más rico experimentar en cabeza ajena. Cuando yo vi este versículo, me acordé de cuando el pastor oró por nosotros. Y qué curiosa imagen, que los únicos otros 2 pastores que oraron por nosotros fue Beto de León y Rojas, los que finalmente quedaron. ¿Te fijaste? Y yo dije, bueno, pues gracias a Dios. Y entonces dice Dios, aviva el don que te fue dado, el privilegio y la responsabilidad.
porque es una responsabilidad que yo avive el don en oración, en poder leer la palabra, en poderla poner en práctica. Porque cuando yo veo el servicio como mi actividad de fin de semana, hermanos, más pronto voy a dejar de dar fruto y más pronto la obra de Dios me va a chocar. Y entonces tu vida se comienza a secar. Y nosotros tenemos que llegar a la fuente que es Dios y tenemos que identificar si nos pasa. Ahora, si nos pasa esto o nos pasa en un familiar o con alguien, es tiempo para llegar delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, avívame, perdóname, lávame, y todo lo que acabe con ame, ¿no? Quémame, no, pero el Señor sí aplica, ¿verdad? Señor, muéstrame tu obra, dame una palabra. Pero si tú eres responsable de avivar el don de Dios, nadie lo va a avivar por ti. Y cuando tú estás metido con el Señor ahí en tu vida diaria afuera, se empieza a notar en lo que viertes en la iglesia, en cómo lo tratas y cómo lo viertes con las demás personas. Entonces, hermanos, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que hacerlo con esta conciencia, con una conciencia de que ya tengo de Dios, ahora depende de mí poder avivar más. ¿Qué pasa si yo tengo pecado oculto? ¿Qué pasa si yo tengo cosas que no le digo a nadie? ¿Qué pasa si yo comienzo a decirle: Señor, hay para la otra, ¿no? Si me echas la mano, y tú dices, es dentro de 15 días, y lo voy a hacer hasta dentro de otros 15 días. Le estás diciendo al Señor: ¿cómo me aburre tu presencia? Más o menos. Le estás diciendo: Padre, esto que me diste, mira, nomás porque no tengo otro cajón, por ahí lo guardo. Y es que el ministerio es demandante. El ministerio es a veces cansado en lo físico, no me estoy quejando. Es cansado y desgastante en lo emocional. Y es natural sentirse así. Por eso de veras me preocupa que alabanza haya otro grupo que pueda rotar para que ellos pasen, porque cantidad de veces los veo aquí adorando y ya tienen que tocar y ya estaban metidos en su propia adoración, porque está bien que lo hagan, pero no hay tiempo y no hay manera, ¿sí? Pero nosotros tenemos que avivar el don de Dios. Esta parte, hermanos, es muy importante. Los cursos, la teología, las facultades no van a avivar el don de Dios. Y es lo que Pablo le decía a Timoteo: yo ya oré por ti, ya te impuse, ya te encargué, ya te di, sé agradecido con lo que has recibido material y de Dios, y por favor aviva el don de Dios, como dice la palabra aquí. No tengamos cosas ocultas. Ahora, si Dios te llamó o te viene sirviendo en algo, tienes un propósito. A fuerza, eso debe darte gozo, porque dice aquí: conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Ok? Versículo 13: retén la forma de las santas palabras que de mí escuchaste en la fe, amor que es Jesús, y el amor que es en Jesucristo. Versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Quieren que le cuente una historia? Sí, le voy a contar una historia que quede guardada con todito, no importa. Hace unos días me estaba contando nuestro pastor Rojas que un hermano de la iglesia, cómo le tenía yo también aprecio. Yo dije: él para presidente. Tiene que pastorear, tiene que ser. Y resulta que el hermano Rojas sacó la casta por este hermano, habló con él, con Beto: ponlo, llévalo, dale iglesia, hazle eso. Y de buenas a primeras le volteó la espalda en pocas palabras. Y le dijo: ¿sabes qué? Yo di la cara por ti. Yo puse mi nombre por el tuyo y el de tu esposa, para que me salgas con que te volteas. No que esté del otro lado, pero también se voltea, ¿no? ¿Sí? Y son cosas que pasan, no me espantan,
Pero gente que dices, claro, cuando yo me enteré dije, claro, sí, cómo no, gloria a Dios, ellos estaban en el norte y empezaron a no dar cuentas y a hacer cosas bien feas, se secó el ministerio. Maestros buenos, expositores de la palabra, por favor, gente con experiencia, pero desde luego. Pero en cuanto tú le soltaste algo, le dijo, no, yo casi, a ti ni te conozco. De veras. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Una mejor, no sé, cuestión monetaria, ¿no? ¿Saben por qué pasa eso? Porque se secó el corazón. Desde antes, desde mi abuela, desde antes. Ten cuidado que tu corazón, esto va a ser muy sutil. Hoy ves el púlpito de cerca y dices, qué bendición, qué gozo estar aquí. Y después ya lo ves de lejos y dices, bueno, pues un día que no esté, pues no pasa nada. Después dices, ¿cuántos fingimos para no ir a la escuela? Yo lo hice una vez, me pasó una vez. Ay, me reporto enfermo. Y luego yo hablé para avisar, pues así, claro. O sea, pero cuando lo haces ministerialmente, dice la Biblia, guarda el buen depósito. El buen depósito no es el instrumento, es el material, si se trata de música. El buen depósito no es encargarte una clase solamente. El buen depósito no es solamente encargarte de Dios. El buen depósito es la palabra y que oraron por ti, hermanos. Esta parte es lo que va a dar fruto en tu ministerio. Por eso dice, guarda el buen depósito. Capítulo 2, 2 Timoteo, ahora sí que 2:2. Esfuérzate, 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgale a hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades como el soldado de Cristo. Y vamos a ver el versículo número 14. Segunda de Timoteo 2:14. Exhórtales delante de Dios a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileteo, dice Fileteo, no Fileteo, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe. Una de las cosas que alguien no tiene avivada en su corazón, en su fe, ¿sabes cuál es un síntoma de eso? Que comienza a hablar incoherencias, comienza a hablar cosas que no son ciertas y comienza a moverlas solo, o pretende vivir una vida donde dice, yo ya me la sé. Y aquí la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que avivar el don que nos fue dado y que nos procuremos poner como presentar como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, cuando nosotros predicamos, cuando cantamos la palabra, cuando la enseñamos, úsala bien, honra la palabra. Ah, no, porque si no lo haces, sobre el diablo se te va a aparecer. ¿Y dónde dice? Oye, dices, yo porque soy del lado de Dios, pero a ti, seguro, usa bien la palabra de verdad, hermano, para tu propia vida también. ¿Qué momento tan especial vivimos el domingo en la alabanza? ¿Les pareció? Eso no es obra de do, re, mi y los acordes. Eso es obra de que, quiero dejarlo así, algo bueno cada uno creo que está haciendo de los muchachos que están aquí, porque hay fruto en sus vidas. Y sabes, eso habla de que el Espíritu de Dios se levanta en medio de la alabanza, pero en el momento en que uno deje de atender la palabra, ¿sí? En el momento en que uno ya le choque o le cargue, se va a comenzar a secar. El pastor decía algo en su libro, Consejos para un pastor joven. Si tú un día te sientes así, es más honesto que llegues y digas, quiero tomar un tiempo, y quiero tomar un tiempo para ser usado, para reconvenir, para no estar solamente así.
Ahora, hay lugares donde uno no puede, ¿sabes? Sí, claro que ya no se puede. Pero está bien, pero por eso tienes que ir a la fuente. Este mensaje es tanto cuanto, o el más importante de todos los que hemos visto hasta la fecha. Porque yo te puedo hablar de ser diligente, ser obrero aprobado, la palabra, cántale a Dios, cómprate cassettes cristianos, no faltes a la congregación, llega a tiempo, todo lo que, y a la mejor todo lo cumples. Y llegas como el hijo pródigo, el hijo rico, todo lo he cumplido, Señor. Dice, te falta dar. No estaba aprobado completamente. Entonces nosotros tenemos que presentarnos, como dice la Biblia aquí, apartándonos de pecado. Segunda de Timoteo 2:15, perdón, me puse por aquí un tiempo. Segunda de Timoteo, ¿cómo? Vamos a hacerlo. Procura presentarte aprobado. El ministerio, hermanos, requiere diligencia, compromiso y también perseverancia, de que no tienes que avergonzarte, ¿sí? Luego dice el versículo número 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce Dios, el Señor, a los que son suyos. Apártate de pecado y todo aquel que invoca el nombre de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú te vas a atrever a decir, yo quiero servir lo que sea, niños, servidores, acomodar sillas, predicar, enseñar, tocar un instrumento, venir al ensayo, estar ahí recibiendo gente porque eres la primer cara, o ayudándonos a checar si no pasa algo. Mira, esto es muy importante. Dice, apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú te dedicas a hacer cualquiera de estas cosas, no es poca cosa. Apártate del pecado, porque si algo va a empezar a secar tu vida, es que tengas una doble vida. Y es por eso que de pronto el día del ensayo te cae una pesadez y dices, no, ya no. El día de la reunión no quieres estar. El día de enseñar tu clase dices, se la puedo pichar aún. Particularmente ese día, porque le abriste la puerta y tu vida se empezó a secar. Ahora, esto no es irte al infierno, es reconocerlo y decir, necesito de mi provisión, que es Dios. Y si tú te acercas a Dios, dice la Biblia, venid a mí, estemos a cuentas y Él te vuelve a llenar. Porque no hay servidor que no se sienta desgastado, no hay servidor que no se sienta mal en algún momento, no hay servidor que no se sienta como que ya estuvo, ¿sí? Y luego dice la Biblia, si tú te limpias, tienes un corazón limpio, viene lo mejor. Vale la pena, no solo que no te seques. Dios te va a usar como instrumento de honra. En una casa grande, no solamente versículo 20, segunda de Timoteo 2:20, no hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serás instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede arrepentimiento, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de Él, ¿sí? Entonces, hermanos, empezando por su servilleta y continuando por el servilletero. Eso está bien, a ver los demás, pues estamos todos, esto chivo, ni la pensé. Ya, no me pidan que la repita, ahí está el video. Por favor, con los que no vinieron, en amor, exhórtenos, que puedan ver el video y que lo puedan vivir. Y si hay algo, hablen con nosotros. Estamos para servirles, no para castigar ni mal plan. Hermano, me siento desgastado, me siento desgastada, me siento triste, me siento como pues ya chole, me siento, entonces tienes que llegar y llenarte de tu Dios. Aviva el fuego, porque si tú te empiezas a secar de esta manera, yo casi seguro te puedo decir, tiene más de un mes que no lees tu Biblia y me voy corto. Tiene más de un mes o dos que ya no oras. Tiene más de 3 meses que a lo mejor dices, ya no quiero nada. Pero el hecho de que me vean
no significa que estoy avivado. Y lo peor, hermanos, es que un tema de desobediencia a la palabra o de nivel de apostasía, de gente que no quiere nada con Dios, es porque la gente no se recargó de Dios todos los días y termina diciendo, no manches, es mucho tiempo, no, ¿para qué más? Es una friega. Ah, es una friega. Y palabras que empiezan a salir así, ¿no? Similares, ¿no? Entonces, por favor, cuando ustedes vean a otros servidores, no que los que no vinieron le digan, seguro está seco, seguro está seco, eso no viniste. No sea así, no le digan eso, ¿no? Pero hermanos, es muy delicado, porque por ahí se mete el diablo, en la vida, en las familias. A nosotros nos encanta ver jóvenes y adultos emocionados, encendidos por Dios, ¿sí? Porque quieren servir. Y nos ha pasado con chicos de aquí, como con Tamara, ¿no? Ahorita está muy animada. Gracias a Dios por su vida, qué bueno. Yo creo que eso tiene contenta a su mamá, espero. Pero sabes, eso es un fuego que Dios te da. Como mamá favorable. Sí, yo sé. Está bien, pero tenemos que cuidar, avivar el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que te ha sido dado, para que eso no mengue, para que eso no se apague, para que eso no deje de ser, y por lo tanto irradie a otros, porque esto es bien delicado. Si el servidor se seca, el servicio, el que sea, se comienza a secar, y después ese fruto lo da para toda la iglesia. Pues ¿qué quiere? ¿Que yo esté aquí reunido 3 horas y orando? Pues sí, no, porque si tú estás delante de Dios adorando, cantando, leyendo la palabra, obedeciéndola, viviéndola, Él se va a avivar en ti. Así de sencillo. La Biblia dice, venid a mí los que estén trabajados, cargados y cansados, que Él te hará descansar. A lo mejor lo que necesitas es otra imposición de manos para orar, para descansar, para avivar el don de Dios en tu vida y para que las cosas estén bien en ti. A lo mejor se necesita eso. ¿Sabes? Yo muchas veces batallaba con pasar de mi silla enfrente. Yo sé, eso pasa, ¿no? Cuando oraban los hermanos cristianos, los congregantes, los líderes, los pastores, pero yo decía, si yo no paso no me lleno, si yo no paso me voy como vine, si yo no paso, no sé, porque eso no pelea mentalmente la pena, el que dirán, está bien, pero sabes una cosa, a eso vas a la iglesia, y muchas veces yo tuve que reconocer delante de los pastores, no me siento bien, me siento estancado, me siento, no sé, como que no estoy caminando, ¿me entiendes? Me siento como que, pues sí, vengo, no estoy negando a Dios. Y entonces venía el abrazo del pastor, Rojas oraba por mí y soltaba una palabra que o a veces ni les decía nada, ¿sabes? Y justo lo que oraban era lo que tu alma necesitaba. Entonces el servidor tiene que ir a las fuentes constantemente, llenarse, avivarse. Hermanos, es un tema de vida o muerte espiritual, ministerial. Es un tema de vida o muerte ministerial. Porque luego por eso ves ministerios que predicaban la palabra y ahora predican la cienciología. Predicaban la palabra y ahora predican el positivismo, el ser conferencistas, el coaching cristiano, que hay muchos, ¿no? Está bien, muchas gracias. ¿Sí? Gente que le cantaba a Dios y que dice, no, cantarle al mundo paga mejor. Que era cuestión de paga. ¿Te fijas cómo el corazón se empezó a endurecer? Y no te hablo de un tema de género. ¿Por qué? Porque no avivaron el don de Dios. Perdieron, olvidaron la identidad que tenían en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia comenzó a cerrarse más veces de las que estaba abierta. La Biblia comenzó a ser, ya no quiero nada. Pero si tú abres tu Biblia y la lees, Dios te va a volver a llenar. Él no te va a meter al infierno, no te va a condenar, ¿sí? Pero Él te ama tal y como eres. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así que por favor, con los demás, oren por ellos, bendíganlos, papás con hijos, yo lo hago con los míos, ¿sí? Por favor, con los demás, dile, oye, si te sientes mal, tenemos donde reunirnos y platicar, ¿sí?
Lo dejamos una noche y va a ver que va a amar a Dios aquí. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Señor, vamos a orar, por favor, para despedirnos y terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Y yo te pido que tengas misericordia. Aviva el don que has dado a todos los que estamos aquí, a todos los que veamos este video, a los que estamos transmitiendo esta palabra, Señor. Aviva el don, Señor Jesús, de lo que tú has hablado en nuestras vidas. Si lo recibimos fue por tu gracia, no por nuestra habilidad. Si lo mantenemos es por gracia, Señor, no por conocimiento, Señor. Si lo tenemos es porque tú eres el Dios. Hoy te pido que en este momento todas las personas que no pudieron venir hoy sean avivadas en el nombre de Jesús, sean llenas de tu fuego y sean mostradas en tu presencia, para que sean llenas de ti, Señor. A cada joven, cada señorita sea avivado en tu palabra, Señor, y pueda buscar más y más y más de ti, para que entonces le urja venir a la iglesia a poder dar, a poder servir en una clase para adultos, para niños, para discipulado, para predicación, para alabanza, para instrumento. Cada instrumento te ministra a ti, Señor. Hoy, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a correr. Y a correr.